En el 10º año de mi matrimonio con Lucía, olvidó su teléfono en casa. Saltó un recordatorio de cumpleaños. 12 de abril. No era mi cumpleaños. Me quedé congelado durante mucho tiempo, repasando mentalmente a todas las personas que conocíamos a nuestro alrededor. Ninguna coincidía. Apreté los labios con fuerza, usando nuestro aniversario de boda como código de desbloqueo. Abrí su teléfono y, en una plataforma de compras, encontré una reserva para un pastel de cumpleaños. Globos azules, relleno de mango. Nota, feliz 22 grados cumpleaños. Mi mano tembló de forma incontrolable mientras tomaba una captura de pantalla. Abrí la boca de par en par, como un pez varado en la orilla, jadeando desesperadamente por aire, pero aún así incapaz de reprimir el dolor agudo y punzante en el pecho. Mi instinto me decía que Lucía me estaba poniendo los cuernos, con un estudiante universitario de 22 años al que le gustaba el azul y adoraba el mango. Capítulo 1. Reprimiendo el caos en mi corazón. Seguí la dirección en WeChat, teléfono en mano, y corrí hacia la sala privada donde Lucía se estaba reuniendo con sus amigas cercanas. La puerta no estaba bien cerrada. Oí voces dentro. Lucía, de verdad eres increíble. Eres del tipo fiel, dormir con la misma cara durante 10 años y aún no cansarte. Incluso cuando engañas a tu marido, eliges a alguien que se le parece. ¿Cómo se llama ese chico otra vez? ¿Makoto? La mejor amiga de Lucía y una de las damas de honor de nuestra boda, María, estaba tirada en los brazos de un modelo masculino, riendo a carcajadas. Otra amiga, Sofía, mi compañera de carrera de un curso inferior, intervino borracha. ¿Cuándo lo vas a traer para que lo conozcamos? Déjanos tocarlo también. En el centro de la habitación, Lucía se reclinaba contra el sofá. Su vestido negro de tirantes finos caía holgado en el escote, y sus largas piernas estaban cruzadas con naturalidad. Basta, espetó, y estampó con fuerza su copa de vino contra la mesa. Makoto es limpio, no es como vosotros. La habitación quedó en silencio por un momento. Luego volvió a oírse la voz de María, esta vez más seria. Lucía, ¿hablas en serio con esto? Se sentó derecha, con la mirada cargada. Normalmente solo jugamos por diversión y no cruzamos de verdad la línea. No hagas algo que perjudique de verdad a tu marido. Llevas 10 años casada. Él nunca te ha hecho daño. Lucía bajó la cabeza. Cuando habló, su voz estaba espesa, cargada de emoción contenida. Lo sé, quiero muchísimo a Jorge. No puedo dejarlo en esta vida. Pero a veces no puedo evitar pensar, 10 años de matrimonio. He tocado cada centímetro de su cuerpo incontables veces. Sinceramente, se ha vuelto un poco aburrido. Makoto es distinto, se parece a él. Su carácter es suave. Y, Lucía hizo una pausa. Es muy joven. Estar con él es como volver 10 años atrás. Volver a la sensación del primer amor. De verdad no puedo controlarme. El ambiente volvió a quedarse en silencio. En algún momento, incluso la música se había detenido. Yo estaba de pie fuera de la puerta, sintiendo como si toda la sangre de mi cuerpo se hubiera congelado. Recordé el año en que Lucía se me declaró, lo nerviosa que estaba, con las manos y los pies temblándole. Recordé el día en que le propuse matrimonio, como ni siquiera podía sostener el anillo con firmeza, llorando hasta que la punta de la nariz se le puso roja. Y esta misma mañana, cuando yo estaba tirado en la cama, negándome a levantarme, Lucía había caminado hasta ponerse detrás de mí y había besado mis omóplatos. Había dicho, echo mucho de menos los días de nuestro primer amor. Y la forma que había elegido para revivir esa sensación era encontrar a un joven que se pareciera exactamente a mí, y acostarse con él. Me ardían los ojos, pero no cayó ni una sola lágrima, mientras luchaba por reprimir el dolor denso, como de agujas, en el pecho. Volví a oír la voz de María dentro de la habitación, furiosa y decepcionada. ¿No te da miedo que tu marido se entere? Con su carácter, si alguna vez descubre la verdad, aunque te murieras delante de él, nunca miraría atrás. Lucía se quedó inmóvil un instante antes de responder. Entonces que nunca se entere. Clang, el sonido de un corazón hecho pedazos. Levanté rígidamente una mano hasta mi mejilla. Lo único que sentí fue un frío que calaba hasta los huesos. María dio una patada a la mesa con rabia. Agarró su abrigo y se puso de pie. Lucía, ¿de verdad te estás buscando problemas, Jorge? María abrió la puerta de golpe y se encontró con mis ojos inyectados en sangre. Al instante empezó a balbucear. En el sofá, el rostro de Lucía se quedó completamente sin color. Capítulo 2. Tú, ¿cuándo llegaste? Lucía se levantó nerviosa, sin apartar la mirada de mi expresión ni un solo segundo, temerosa de ver algo que no quería ver. Por suerte,
Tras quedarme aturdido un instante, me limité a explicarlo con calma. Acabo de llegar. Te dejaste el móvil en casa. Sonreí levemente y caminé hasta sentarme junto a Lucía. ¿De qué estabais hablando? ¿Puedo unirme? La tensión se disipó al instante. Sofía fue la primera en sonreír y saludarme. Claro que sí, Jorge. ¿Qué te apetece comer? Ahora mismo pido que lo traigan. María también reaccionó, saliendo de su estado de pánico, y asintió con rigidez. Sí, no estábamos hablando de nada, cuñado. Siéntate. Mi mirada recorrió uno a uno los rostros de todas ellas, y un viento helado se levantó en mi interior. ¿Desde cuándo habían empezado a ayudar a Lucía a engañarme? No lo sabía. Solo recordé cuando recién había empezado a salir con Lucía. En aquel entonces, Sofía, como mi compañera de especialidad un curso menor, sentía como si el mundo se le viniera abajo. Plantada en la puerta del laboratorio, le dijo a Lucía con total rectitud: Jorge es mi amor platónico. Si te atreves a tratarlo mal y me entero, no te lo perdonaré jamás. Y también estaba María, la famosa señorita libertina del círculo de Lucía, la misma que en nuestra boda lloró desconsoladamente. Lucía, aunque eres mi mejor amiga desde que éramos niñas, tengo que advertirte algo, dijo. Tu cuñado es el mejor hombre que he conocido. A partir de ahora, tienes que tratarlo bien, pase lo que pase. Ese día yo llevaba el traje de gala, y esas palabras me llenaron de seguridad. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 años. Lucía, para buscar la sensación del primer amor, me había puesto los cuernos, y ellas también habían olvidado 10 años de amistad, compitiendo entre sí por ayudarla a ocultarlo. Al darse cuenta de mi distracción, todas me miraron con preocupación. Jorge, ¿alguien te ha hecho algo?, preguntó Sofía primero. Dime quién fue y ahora mismo llevo gente para vengarte. María la siguió enseguida, dándose una palmada en el pecho. Eso, cuñado, si te han hecho sufrir, dilo sin rodeos. Todos estos años has sido tan bueno conmigo que, pase lo que pase, yo estaré de tu lado. Lucía me agarró la mano, y en sus ojos llenos de ternura no podía ocultar la preocupación. Jorge, ¿qué te pasa exactamente? Abrí la boca, mirando cómo sus pupilas temblaban ligeramente. En silencio, pronuncié una frase sin sonido. Habéis sido vosotras las que os habéis unido para hacerme daño. Pero al final reaccioné y dije en voz baja: no es nada, solo se me ha resentido una vieja lesión. Me duele la espalda. La noche de Navidad de hace 5 años, María propuso ir a la playa a lanzar fuegos artificiales, y arrastró a todas a salir en plena madrugada. En el camino sufrimos un accidente de coche. Yo, soportando el dolor, las fui sacando una a una del vehículo detenido en la autopista y las llevé hasta la barrera de seguridad. 5 minutos después, el coche explotó. Por estar más cerca, la onda expansiva me dejó inconsciente. Me rompí ambas piernas y la espalda quedó con un daño permanente. Cada una de ellas me debía una vida. Por eso, al oír lo de la lesión en la espalda, en los rostros de las tres pasó un destello de dolor. Lucía se lanzó a mis brazos, con la voz cargada de culpa. Jorge, en el futuro encontraré a los mejores médicos. Haré que te recuperes por completo. Me apoyé en su hombro, y una lágrima de alivio resbaló por el rabillo de mi ojo. Pero Lucía, nosotros ya no tenemos futuro. Capítulo 3. El abrazo terminó, pero Lucía seguía intranquila y me tomó del brazo, empeñada en llevarme al hospital. Después de 10 años de matrimonio, siempre me había puesto en el centro de su corazón. No hablemos ya de la reaparición de una vieja lesión, incluso aquella vez que ella tuvo fiebre alta, cuando yo cocinaba para ella y me quemé por accidente la muñeca. Lucía, con 39 grados de fiebre, se levantó de la cama a la fuerza y se empeñó en acompañarme al hospital para que me vendaran. El médico miró fijamente mi muñeca, donde no se veía ni la más mínima herida, y se quedó pasmado durante 10 minutos completos antes de abrir, con resignación, una botella de suero fisiológico, solo para tapar la boca de Lucía, que no dejaba de hablar. Al recordar el pasado, sin darme cuenta tomé la muñeca de Lucía. Cuando sus dedos pálidos tocaron mi piel, no sentí el calor familiar de siempre, sino una extraña irregularidad. Casi por reflejo, levanté el borde de la manga de Lucía. ¿Qué es esto? Me quedé mirando el tatuaje de gardenia en su muñeca, olvidándome de respirar. La gardenia era mi flor favorita. En el pasado, para conquistarme, Lucía llegó a mandar en un solo día 3 camiones enormes llenos de gardenias a la escuela, solo para que todo el profesorado y el alumnado fueran testigos de la sinceridad de sus sentimientos. Incluso el primer día que estuvimos juntos, Lucía me arrastró a un estudio de tatuajes y quiso tatuarse una gardenia en la muñeca izquierda.
porque era el lugar más cercano al corazón. Quería que, a partir de entonces, cada latido estuviera conmigo. A los 22 años yo estaba tan conmovido que casi me deshacía en lágrimas, pero también me dolía que se lastimara por mí. Así que negué con todas mis fuerzas y no le permití tatuarse. Y ahora, Lucía había ido a mis espaldas y se había tatuado en secreto una gardenia. Una avalancha de emociones me golpeó de frente, mirando la gardenia en su muñeca. Al final no pude evitar hablar. ¿No te dije que no quería que te tatuaras por mí? Mi voz llevaba un sollozo reprimido. Lucía se quedó paralizada 2 segundos. Luego me tomó la mano a la inversa, entrelazando con fuerza mis 10 dedos, y dijo con suavidad: «Está bien, Jorge, no duele, mientras a ti te guste. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Voy un momento al baño y luego te llevo a casa». «Sí». Dicho eso, me soltó y se dio la vuelta para ir al baño. 10 minutos después no había regresado, así que fui a buscarla. Al pasar junto al parterre, oí un sonido leve que venía de dentro. Me acerqué a mirar. Lucía estaba de espaldas a mí, haciendo una videollamada con un chico. Ese chico se parecía a mí en un 80%, flequillo con raya ligera, y hasta su forma de vestir me resultaba extrañamente familiar. «Señorita Liu, me queda solo media hora para salir del trabajo. ¿Cuándo vienes a recogerme?», preguntó. Me quedé atónito. Incluso la voz era muy parecida. Lucía Liu dijo con voz ronca: «Hoy quizá no pueda. Jorge ha venido a buscarme. Tengo que llevarlo primero a casa». La sonrisa del chico se congeló un instante y luego se transformó rápidamente en una expresión comprensiva que daba pena. «Está bien, lo entiendo». Makoto se mordió el labio. Con los ojos enrojecidos añadió: «Justo hoy había ido a aprender vals a propósito. Pensaba bailarlo contigo esta noche, entonces será la próxima vez». «¿Vals?». Lucía se quedó inmóvil. En sus ojos apareció un destello de nostalgia. El vals era el único baile que yo sabía. En el baile de graduación de hace 10 años. Con un traje gris plateado, acompañé a Lucía en el primer baile de mi vida. La foto de aquel día, hasta ahora, seguía colocada por Lucía en el centro exacto de su escritorio. Yo también pensé en ello. Se me agrió la nariz y casi se me escaparon las lágrimas. Ya no podía bailar desde hacía mucho tiempo, por aquel accidente de coche. Nunca más pude terminar una pieza completa. La brisa nocturna, mezclada con el canto de las cigarras, sacó a Lucía de sus recuerdos. Bajó suavemente la mirada y, mirando con seriedad al chico del video, que aún tenía los ojos rojos, habló con voz tierna: «Espérame esta noche». En los ojos de Makoto pasó un destello de satisfacción. «¿De verdad? ¿Y qué pasa con el hermano Jorge? ¿No te lo impedirá?». «No». Lucía bajó la mirada, observando el tatuaje recién hecho en su muñeca. Su voz seguía siendo dulce. «Jorge es muy fácil de engañar. Aunque descubra el tatuaje de mi mano, solo pensará, como un tonto, que lo hice para hacerlo feliz». Makoto soltó una risita. «Si no lo dices, casi se me olvida. Señorita Liu, ¿qué te parece el tatuaje de pareja en mi pecho? ¿No es bonito?». Enderezó el pecho y bajó el cuello de la camisa. Sobre su piel apareció, claramente, una gardenia idéntica a la de Lucía. «Es precioso». En los ojos de Lucía brilló una obsesión embriagadora. Exactamente como lo imaginé. Yo estaba detrás de ella, con un dolor que me destrozaba el corazón. Recordé el regalo de confesión que Lucía me dio cuando yo tenía 22 años, un dibujo a lápiz hecho a mano. Yo, a los 22, con una camisa blanca, de pie bajo el sol, y una gardenia asomando en el pecho. Aquel día, sosteniendo el dibujo, ella temblaba de nervios de pies a cabeza. «Jorge, me gustas más que nadie en el mundo. Sal conmigo». Recordé también la pedida de matrimonio a los 23, la terraza entera cubierta de gardenias. Lucía tan nerviosa que dijo «casémonos» pronunciándolo mal. Y luego, a los 24, nuestra boda. Lucía me tomó de la mano y juró solemnemente: «Yo, Lucía, juro aquí que en toda mi vida solo tendré a Jorge como esposo, que lo amaré, lo respetaré y jamás le mentiré». Mentía, me engañó. Sentí el corazón como si lo hubieran partido en dos. Mis manos temblaban sin control. Di unos pasos atrás tambaleándome y choqué sin querer contra el cuadro decorativo de la pared. «¿Quién está ahí?». Lucía se giró bruscamente. Capítulo 4. Cuando Lucía salió corriendo tras él, el pasillo estaba completamente vacío. Solo había un camarero agachado recogiendo los restos de una copa rota. Resulta que solo era un camarero. Lucía soltó un suspiro de alivio. Borró con destreza el historial de mensajes de su teléfono y regresó al reservado como si nada hubiera pasado. Al abrir la puerta, yo seguía sentado en el mismo lugar, con la cabeza baja,
jugueteando con el móvil. ¿Cuándo podría estar listo? Como muy pronto el acuerdo de divorcio? ¿Puedo pasar a recogerlo mañana? ¿Puedo pagar más? El abogado respondió enseguida. Sí, puedo hacerlo. Me quedaré despierto esta noche. El señor Wang solo tiene que enviarme las pruebas de la infidelidad de la otra parte y sus demandas. De acuerdo. Después de enviar ese mensaje, estaba a punto de entrar en la galería cuando un aliento mezclado con alcohol rozó mi cuello. ¿Qué estás haciendo? Lucía se sentó pegada a mí. Su piel, pálida y fría, estaba teñida de un rubor sonrosado. Sus ojos almendrados brillaban, húmedos y confusos. Perdón, Jorge. Acabo de atender una llamada de un socio. Te hice esperar. Apoyó la mano en mi cintura y lo explicó a la ligera. Yo murmuré un sin destaparla. Me giré un poco y seguí escribiendo. Durante los 10 minutos siguientes, Lucía parecía haberse olvidado por completo de que iba a llevarme a casa y charlaba sin mucho hilo con María. De pronto, como si se le ocurriera algo al pasar, giró la cabeza. Jorge, ¿te apetecen castañas asadas con azúcar? Me quedé un segundo en blanco, antes de que pudiera responder. Lucía ya se había puesto el abrigo y caminaba hacia la puerta. Jorge, voy a Ciudad del Sur a comprarte castañas asadas. Que María te lleve primero a casa. María, cuida bien de Jorge y llámame cuando lleguéis. Dicho esto, no dudó ni un segundo y se fue a toda prisa. Desde el bar hasta Ciudad del Sur y luego de vuelta a casa se tardan 3 horas. Me quedé mirando su espalda durante mucho tiempo. Al cabo, de mi garganta se escapó una leve risa, amarga, pero también liberadora. María, con mala cara, se acercó a mí. Cuñado, yo te llevo. No la miré. Enderecé la espalda. Me levanté y dije, no hace falta, tomaré un taxi. María se quedó atónita. Cuñado, Lucía dijo que yo. El miércoles pasado fue mi cumpleaños. Lucía dijo que estabas triste por una ruptura y que tenía que acompañarte a beber. Y no volvió en toda la noche. Ahora ya estás mejor. No. La miré fijamente. En mis ojos no se leía ninguna emoción. Ese sí, mucho mejor, tartamudeó María un instante. Gracias a que Lucía me consoló. Si no, no habría podido salir de eso. Sofía también había recuperado la lucidez y se apresuró a secundarla. Sí, estábamos todas juntas. Lucía en realidad no quería venir. Fue María y fui yo quienes la arrastramos. Tiré ligeramente de la comisura de los labios y asentí con suavidad. El miércoles pasado, la excusa de Lucía no fue acompañar a una amiga, sino trabajar horas extra. Dijo que el socio estaba en Norteamérica y que, por el desfase horario, solo podían reunirse por la noche. Pero al volver, lo primero que hizo fue ir a ducharse. Y yo, además, había visto los mensajes de WeChat de María y Sofía de ese día. Una estaba esquiando en Suiza, la otra, pasando la noche en el laboratorio. Sentí el corazón como si lo cortaran poco a poco con un cuchillo sin filo. Dolía tanto que hasta respirar se me hacía difícil. Por un momento, ni siquiera supe distinguir qué dolía más, la infidelidad del ser amado o la traición de los amigos. Eché a andar para irme. Mis pasos eran inestables, como si pisara algodón. Cuando llegué a casa, ya era tarde. Nada más entrar. El teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Jorge, hay atasco. Volveré aún más tarde. No me esperes. Duérmete primero. Adjuntaba una foto en movimiento, con la mano en el volante. Lucía olvidó silenciar el sonido. La voz mimosa de Makoto se oyó claramente. ¿Ya estás lista? Si llegamos más tarde, no alcanzaremos el espectáculo de fuegos artificiales. La foto fue retirada al segundo siguiente y sustituida por 2 imágenes del paisaje tras la ventana. Me quedé mirando la pantalla. Los dedos me temblaban, suspendidos sobre el teclado. Tecleé una línea. No sirve de nada. Ya lo vi, pero al final borré palabra por palabra y salí del chat. Reenvié la foto dinámica ya descargada al abogado. Nueva prueba. Capítulo 5. A medianoche, me quedé dormido en el sofá. Quería esperar a que Lucía regresara y hablarlo todo bien con ella. 10 años de matrimonio merecían un final digno. En el sueño, regresé a 10 años atrás. Aquel año nevó muchísimo en Ciudad del Norte. Toda la ciudad quedó cubierta por un manto blanco. Yo me había quedado en la universidad por mi tesis de graduación y, de camino al dormitorio, me caí con fuerza. Eran las 11 de la noche, vacaciones de invierno, y en el campus casi no había nadie. No podía levantarme, así que me senté en la nieve y llamé a Lucía. Ella también se asustó muchísimo. Mientras me tranquilizaba por teléfono, volvió corriendo a la escuela. Cuando por fin nos vimos, los dos, como tontos, nos abrazamos llorando a mares. De regreso al dormitorio, Lucía me sostenía.
Hundíamos los pies, uno profundo y otro superficial, en la nieve, como si estuviera cargando con el mundo entero. Lucía, ¿me amarás toda la vida? La miré, viendo cómo los copos de nieve caían sobre su entrecejo, y no pude evitar preguntarlo. Claro, Lucía amará a Jorge por toda la eternidad. Aquella nieve fue tan intensa, que 10 años después aún no se había derretido en mi corazón. Aquel camino fue tan largo, que solo hoy, 10 años después, por fin me atreví a salir de él. Las lágrimas recorrieron mis cejas fruncidas y me despertó el sonido de un timbre. «Hola». Me incorporé. Tenía la voz ronca. «Cuñado, Lucía ha tenido un accidente de coche. Estamos en el hospital. Ven rápido». La mano con la que sujetaba la manta se aflojó. Salí corriendo a la noche, aún en pijama. En el pasillo del hospital, María y Sofía custodiaban a Lucía con el alma en vilo. Al verme, fue como si hubieran visto a un salvador. María fue la primera en lanzarse hacia mí. «Lucía va a entrar en quirófano. Necesita transfusión de sangre. Ninguna de nosotras es compatible. Cuñado, tú tienes sangre universal. Solo tú puedes salvarla». Sofía me agarró y me llevó casi a rastras a la sala de extracción. «Jorge, Lucía tuvo el accidente cuando iba a comprarte castañas asadas con azúcar. No puedes dejarla morir». La aguja se clavó en la vena. La sangre empezó a fluir sin parar. 1 bolsa, 2 bolsas, 3 bolsas. Empecé a temblar. Mi rostro estaba pálido de forma alarmante y todo me daba vueltas. La enfermera no se detenía. Sofía me consoló. «Jorge, aguanta un poco más. Lucía te compró las castañas. Cuando termine la extracción, te las traeré». Asentí con la cabeza y dejé que la enfermera extrajera la 6ª bolsa. 5 minutos después, retiraron la aguja y yo ya no pude resistir más. Me desmayé. Entre el sueño y la vigilia, oía gente discutiendo. «Lucía, ¿estás loca o qué? El que necesitaba la transfusión era Makoto. Compraste al médico para engañarnos y hacer que el cuñado donara 6 bolsas de sangre por él. ¿Todavía eres humana?». Era la voz de María. La voz de Lucía estaba ronca. «¿Crees que yo quería hacerlo? Makoto sufrió el accidente conmigo. ¿Cómo iba a dejarlo morir? En cuanto a Jorge, lo compensaré». María habló con los dientes apretados. «Sigue así. El día que Jorge descubra la verdad y se divorcie de ti, ya veremos qué haces». De pronto, Lucía apretó con fuerza mi mano. Podía sentir cómo le temblaba el cuerpo. María también se dio cuenta. Se dejó caer abatida en el sofá. Se cubrió la cabeza con las manos y habló con un cansancio difícil de describir. «Lucía, ¿qué es exactamente lo que te gusta de ese hombre?». Mi mano, escondida bajo la manta, se cerró con fuerza. Mi respiración se desordenó. El aire se volvió tan pesado que parecía poder gotear. Solo se oían los latidos de los corazones en la habitación. Tras un largo rato, escuché la voz confundida de Lucía. «Ni yo misma lo sé». María soltó una risa fría. «Entonces, ¿ya no amas a Jorge?». «No». Lucía lo negó con firmeza. «Lo amo mucho. Incluso podría morir por él». Pero, se detuvo un instante. Una sombra oscura cruzó sus ojos. «Es solo que a veces, cuando me despierto a medianoche y lo veo durmiendo a mi lado, con el mismo pijama que lleva 2 años usando, con el cabello oliendo siempre al mismo champú, levantándose siempre a las 6, poniéndose nervioso si el despertador no suena una sola vez, siento que ha cambiado. Antes no era así. Antes era independiente, seguro de sí mismo. Siempre daba una sensación de novedad. Y además tenía mucho encanto. Bailaba vals conmigo. ¿Te acuerdas? Aquella noche del baile de graduación, cuando Jorge y yo bailamos. Tú y Sofía estabais verdes de envidia. El mundo pareció quedarse en pausa. El silencio era tal que incluso se oía la respiración. María habló con la voz ronca. «Pero si ya no puede bailar es porque te salvó la vida». El cuerpo de Lucía se estremeció. Bajó la cabeza y guardó silencio. La puerta se abrió y se cerró, hasta que solo quedó el latido de un corazón. Abrí los ojos lentamente, como una marioneta que hubiera perdido el alma. ¿Ese era el motivo por el que Lucía me engañó? ¿Por qué llevaba el mismo pijama durante 2 años? ¿Por qué usaba siempre el mismo champú? Porque para salvarla, yo ya no podía volver a bailar. J.E. De pronto me eché a reír. Cuanto más reía, más violentamente caían las lágrimas. Lucía se había olvidado de que no cambiaba de pijama porque ese conjunto lo había elegido ella misma, de que usaba siempre el mismo champú porque me había dicho incontables veces que le encantaba ese aroma, de que dejé de bailar porque cada vez que bailaba me dolía la cintura de forma insoportable, y no podía evitar recordar la sensación de aquella fractura en ambas piernas,
ante mis ojos volvió a aparecer la gran nevada de hace 10 años. La nieve se había detenido. Capítulo 6. A la mañana siguiente, me despertó el aroma de las castañas asadas con azúcar. Lucía estaba sentada en el sofá. Con sus dedos finos iba pelando una a una las castañas, con una expresión tan concentrada como si estuviera en una reunión internacional. ¿Tu herida ya está bien tan rápido?, pregunté, aún sabiendo la respuesta. El cuerpo de la mujer se tensó un instante. Enseguida levantó la cabeza con nerviosismo, con los ojos llenos de preocupación. Jorge, ¿por fin despertaste? ¿Te sientes mal en algún sitio? ¿Cómo pudiste ser tan tonto? ¿Donar sangre por mí? Si te hubiera pasado algo. Yo de verdad. La miré en silencio. Era la primera vez que me daba cuenta de lo buena actriz que era Lucía. No la desenmascaré. Solo pregunté en voz baja. ¿Y las castañas asadas con azúcar que me trajiste? Quiero comer. Lucía se quedó paralizada. Había imaginado muchas posibles reacciones mías al despertar. Que lloraría, que haría un escándalo, que mientras revisaba con ansiedad sus heridas le diría con dolor: Lucía, ¿puedes no volver a hacerme preocuparme así? Pero no hice nada de eso. Solo la miré con calma y le pedí castañas asadas. Lucía abrió la boca, como queriendo decir algo, pero yo repetí: ¿dónde están las castañas asadas que me trajiste? Quiero comer. Sus pensamientos se desordenaron. Sin tiempo para pensar más, puso las castañas ya peladas en mi mano. Están todas aquí. Jorge, come despacio. Tomé una. La llevé lentamente a la boca. El sabor dulce y empalagoso llenó al instante todo mi paladar. ¿No son de la tienda de Ciudad del Sur? El sabor no era el mismo. El rostro de Lucía cambió ligeramente. Enseguida explicó: la de Ciudad del Sur estaba cerrada. No pude comprarlas. Si quieres, Jorge, ahora mismo voy a comprarte otras. Negué con la cabeza. No hace falta. Nunca me importaron las castañas. De pronto, su teléfono se iluminó. Lucía solo lo miró un segundo antes de ponerse de pie. Jorge, come esto primero. Voy a comprarte algo de comer. Con el móvil en la mano, salió apresurada. En el instante en que la puerta se cerró, mi mano empezó a temblar sin control. Lo vi. Era un mensaje de Makoto. Decía: ¿estás? Solo esa palabra. Y Lucía me abandonó, agarrando las castañas. La seguí en silencio. Lucía entró en la habitación contigua, a través de la rendija de la puerta. Vi cómo Lucía abrazaba a Makoto y lo consolaba. Vi a Makoto con la cabeza vendada, recostado en su pecho, llamándola: Lucía, Lucía, ya no quiero quedarme en el hospital. ¿Me acompañas a ver el amanecer? Lucía, me he encaprichado de un coche de lujo. Un Bentley, cómpramelo. Lucía, dame un beso. Lucía sostuvo su rostro, inclinó lentamente la cabeza y lo besó con profundidad. Yo estaba de pie fuera de la puerta. Aquella escena me arrebató todo el calor del cuerpo. Recordé la primera vez que Lucía y yo vimos el amanecer juntos, y también nuestro primer beso. Ella también me sostuvo así el rostro y me preguntó con cautela: Jorge, ¿puedo? Yo asentí, ruborizado. Ella se puso de puntillas y me besó. En el instante en que nuestros labios se tocaron, ambos creímos que estaríamos juntos para siempre. Recordé nuestra boda, el momento del beso entre los recién casados. Lucía me rodeó el cuello con los brazos. Llorando, me besó. Jorge, soy tan feliz que siento que voy a morir. Ella no sabía que yo también era tan feliz que sentía que iba a morir. De pronto, vi una bolsa de comida junto a la cama de Makoto. Castañas asadas con azúcar, de la tienda de Ciudad del Sur. La primera vez que las comimos, Lucía y yo teníamos 23 años. Lucía apostó conmigo: Jorge, nuestro amor durará al menos 10 veces más que esta tienda. No quise maldecir al negocio. Resoplé y dije: ¿y si resulta que es una tienda centenaria? Aunque estemos juntos toda la vida, no le llegaremos. Entonces habré perdido yo, y aceptaré sin condiciones una cosa que me pidas. A los 22 años no pensé demasiado. Sonreí y extendí la mano. Vale, hacemos una promesa con el meñique. Promesa. A los 33 años, al recordar aquel pacto, murmuré para mí mismo: Lucía, perdiste. Tienes que cumplir una cosa: salir de mi vida para siempre. Capítulo 7. No abrí la puerta para interrumpirlos. Después de tomar una foto de los dos besándose, me fui en silencio. A los 22 años yo era frágil e ingenuo. Al descubrir una traición, habría llorado hasta perderlo todo. A los 33, soy un adulto maduro y racional. Puedo llorar, puedo sentir dolor, pero no me permitiré ser débil. Así que simplemente regresé a la habitación.
Tiré las castañas que llevaba en la mano a la basura y gestioné el alta hospitalaria por mi cuenta. La primera parada después del alta fue el bufete de abogados. Resultó que redactar un acuerdo de divorcio no era difícil. Lo complicado fue firmarlo, porque el bolígrafo del despacho no funcionaba bien. Para escribir el nombre Jorge, tardé media hora. La segunda parada fue la iglesia, el lugar donde me casé con Lucía. La luz del sol atravesaba las vidrieras de colores, tan deslumbrante como el vestido de novia de hace 10 años. Uní las manos y, frente a Jesús, recé con sinceridad. A partir de hoy, Jorge y Lucía ya no caminarán por el mismo camino. La tercera parada fue el río, donde Lucía me pidió matrimonio. En el muro de fotos de la terraza, nuestra foto juntos seguía colgada en el lugar más alto. Arrastré una silla, me subí a ella y arranqué la foto. Los fragmentos cayeron al agua. La corriente se los llevó en menos de 3 segundos. Saqué el teléfono y colgué la 38ª llamada de Lucía. WeChat ya estaba hecho un caos. Los mensajes preocupados de María y Sofía se acumulaban. Más de 100. Todos preguntaban dónde estaba, por qué no respondía, si sabía que Lucía, aún sin haberse recuperado de sus heridas, insistía en darse de alta para salir a buscarme. Solo respondía uno. Le pregunté a María, ¿Lucía está realmente herida de gravedad? Durante un buen rato apareció el aviso de escribiendo. Al final, me llegó un sí. 10 años de amistad. Un accidente de coche que le salvó la vida. Y aún así, hasta ahora, María seguía mintiéndome. No respondí más. Tomé un taxi y regresé a mi alma mater. Mi cuarta parada. Era el lugar donde Lucía y yo nos conocimos. Y también el pasado al que Lucía deseaba volver desesperadamente. Caminé por la avenida Arbolada, donde Lucía me había tomado de la mano. Pasé por los edificios de aulas, donde Lucía me escribió cartas de amor en secreto en las salas grandes. Fui al laboratorio. Hace 10 años, durante incontables noches, yo me quedaba hasta tarde haciendo experimentos, y Lucía me esperaba en el pasillo. Como por arte de magia, sacaba del bolsillo una bolsa de castañas asadas humeantes y, sonriendo, me decía, Jorge, mira lo que te traje. Nunca volví a comer castañas tan dulces. Por último, regresé a casa y me dediqué a hacer las maletas. Tras 10 años de matrimonio, solo en ese momento me di cuenta de cuántas cosas tenía. Ocupaban cada rincón de la villa, pero lo que quería llevarme era muy poco. Después de arrancar los recuerdos que ya no deseaba, ni siquiera conseguí llenar una maleta. Empujando la maleta, que no pesaba demasiado, miré una última vez aquel hogar. Se acabó. Estos 10 años míos con Lucía. Capítulo 8. En el hospital, María miraba el mensaje de Jorge en su teléfono. Su mirada titilaba, incierta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Jorge lo sabía ya? Sí lo sabía. Entonces Lucía y él. Miles de pensamientos pasaron por su mente. Inquieta, María apretó el teléfono con fuerza y se dio la vuelta para correr hacia la habitación de Lucía. Tenía que hablar bien con ella. Jorge era un buen hombre. No podía permitir que siguiera cometiendo errores. 7º piso. Habitaciones VIP. Antes siquiera de entrar, María oyó desde la habitación contigua la voz melosa de un hombre haciendo pucheros. Siguiendo el sonido, vio a Makoto, vestido con el pijama de hospital, aferrado con entusiasmo al brazo de Lucía. Su voz era dulce y suave, casi empalagosa. Lucía, ¿de verdad? La semana que viene me vas a llevar a esquiar a Suiza. Abrió los ojos de par en par, con una expresión de total incredulidad. Pero antes dijiste que la semana que viene irías a Suiza con el hermano Jorge para celebrar vuestro aniversario de boda. Incluso los billetes de avión ya estaban comprados. ¿No sería raro que fuera yo en su lugar? Al ver su expresión de sorpresa y alegría, Lucía sonrió, alzó la mano y le revolvió el cabello, aunque en sus ojos pasó fugazmente una sombra de confusión. Esa expresión de sorpresa se parecía demasiado a la de Jorge. Jorge siempre había sido así, no importaba qué regalo le hiciera. Incluso si era solo una hoja caída que había recogido del suelo, él se iluminaba de alegría y le decía, con los ojos brillantes, Lucía, eres increíble. Y cada vez que veía sus ojos llenos de sonrisa, Lucía deseaba darle todo lo mejor del mundo. Pensando en eso, no pudo evitar marcar de nuevo el número de Jorge. El número que ha marcado está fuera del área de servicio. Por favor, inténtelo más tarde. Lucía frunció el ceño, inquieta. ¿Por qué otra vez no entraba la llamada? En 10 años de matrimonio, Jorge nunca dejaba de contestarle el teléfono, ni siquiera cuando se duchaba, siempre lo dejaba al alcance de la mano, por miedo a perder una llamada de Lucía, porque sabía que, si ella no podía encontrarlo, realmente se volvería loca.
La sombra en sus ojos se fue acumulando hasta volverse densa como tinta. Lucía apretó el teléfono, dispuesta a marcar de nuevo. De pronto, unos brazos grandes la rodearon por la cintura. Makoto frunció los labios y la abrazó con descontento, mimándola. Lucía, ¿por qué no me haces caso? Lanzó una mirada al nombre esposo que aparecía en la pantalla del móvil. En sus ojos pasó un destello de desprecio, pero su voz se volvió aún más suave. ¿El hermano Jorge no te contestó? A lo mejor se quedó sin batería. Al fin y al cabo, anoche estuvo en el hospital hasta ahora. Es normal que el móvil se le haya apagado por no cargarlo. Lucía, no pienses más en el hermano Jorge. Makoto besó su mejilla. Su voz era tan dulce que parecía gotear. Por lo de ayer, que estuve contigo en el accidente de coche, acompáñame un rato. Sí. Lucía se quedó un momento en silencio. Recordó el rostro pálido, sin una gota de sangre, de Makoto cuando lo llevaron al hospital la noche anterior. Al final, soltó un suspiro suave y guardó el teléfono. Está bien, lo que decía tenía sentido. Jorge ya era un adulto, no podía haberse perdido. No. Pensándolo así, el ánimo de Lucía se relajó. Sacó del bolsillo un reloj antiguo de coleccionista, con estrellas diminutas, y se lo colocó con sumo cuidado en la muñeca a Makoto. Era el reloj que Makoto había pedido expresamente, la segunda pieza más valiosa de una casa de subastas francesa. Por ese reloj, Makoto le había insistido durante 3 meses enteros. ¿Es tu regalo? ¿Te gusta? Makoto sacó un espejo, abrió los ojos de par en par, maravillado. Dios mío, es precioso. Lucía, ¿por qué me tratas tan bien? Siento que soy el hombre más feliz del mundo. Aquellas palabras familiares hicieron que la sonrisa que acababa de asomar en el rostro de Lucía se congelara. Jorge también había dicho eso, 10 años atrás, en aquella gran nevada que cubrió toda la ciudad. Él se apoyaba en ella. Su respiración cálida rozaba la oreja de Lucía. Lucía, ¿sabes? En este momento siento que soy el hombre más feliz del mundo. Lucía, Makoto agitó la mano, devolviéndola a la realidad. ¿En qué estás pensando? ¿Me queda bien? ¿Te queda bien? Lucía forzó una sonrisa. Distraída, Makoto frunció el ceño fugazmente. Enseguida volvió a fingir que no había pasado nada. Sonriendo, rodeó los hombros de la mujer y se acercó poco a poco. ¡Bam! La puerta de la habitación fue pateada y se abrió de golpe. Lucía giró la cabeza instintivamente. Al ver a la persona que entraba, se quedó rígida en el sitio. Capítulo 9. Tú, ¿cuándo llegaste? La respiración de Lucía se desordenó por un instante. Instintivamente empujó a Makoto, que estaba pegado a ella. María entró con el rostro lleno de ira y agarró a Lucía del cuello de la ropa. Lucía, ¿estás loca? La habitación de Jorge está justo al lado. ¿Te atreves a traer a este hombre aquí? ¿De verdad no te da miedo que Jorge lo descubra y se divorcie de ti? Jadeó con fuerza, al pensar en lo que Jorge le había preguntado por mensaje. Sintió el corazón como si lo cortaran con un cuchillo. Con razón él me preguntó eso. Lucía la empujó con violencia. Sus pupilas temblaban mientras la acosaba con la mirada. ¿Qué te preguntó? ¿Qué te preguntó Jorge? Dilo, dímelo. Makoto se mordió el labio y, sin resignarse, intervino. Lucía, ¿esta es una amiga tuya? Yo nunca la había visto. Cállate, gritó Lucía. Luego giró la cabeza y clavó la mirada en María. ¿Qué fue exactamente lo que Jorge te preguntó? Habla ya. María soltó una risa fría, justo cuando estaba a punto de responder. Su mirada periférica cayó, sin querer, sobre el reloj de diamantes en la muñeca de Makoto. Su rostro se volvió lívido al instante. ¿Ese reloj, se lo regalaste tú? Preguntó con voz helada. Lucía frunció el ceño, impaciente. ¿Y si fue así qué? Te estoy preguntando por Jorge. ¿Qué tiene que ver el reloj? Makoto sacó pecho con aire triunfal. Lucía lo compró especialmente para mí en una subasta en Francia. ¿No es bonito? Es bonito, respondió María apretando los dientes, con una frialdad escalofriante. Pero, Lucía, ¿has olvidado que ese reloj le gustaba a Jorge? Siempre decía que quería comprarlo como regalo de cumpleaños. La semana pasada por fin recibió noticias de la subasta y me pidió que fuera a Francia a comprarlo. Al final, un comprador misterioso pagó el precio más alto y se lo llevó. Ese comprador, resultaste ser tú. Lucía se quedó paralizada. De pronto, en su mente apareció el recuerdo de la noche en que viajó a Francia por trabajo. Cuando Jorge la ayudaba a hacer la maleta, le preguntó a propósito, ¿vas a estar muy ocupada en Francia? Allí hay una subasta. ¿Podrías? Justo entonces ella ya había prometido comprarle el reloj a Makoto. Al oír subasta, reaccionó de forma instintiva. ¿Qué subasta? No tengo tiempo.
Jorge se quedó callado un momento. Luego no dijo nada más y la despidió con una sonrisa. Y en cuanto aterrizó en Francia, lo primero que hizo fue ir a la subasta y comprarle ese reloj a Makoto. Lucía aspiró bruscamente aire frío y giró la cabeza para mirar a Makoto. «Quítatelo». Él se quedó atónito y escondió la mano detrás de la espalda. «¿Qué, Lucía? No bromees. Acabas de regalármelo». Se mordió el labio y, a propósito, dejó caer el flequillo delante de los ojos. Ella había dicho que, desde ese ángulo, él se parecía más que nunca a ese bastardo de Jorge. Efectivamente, el gesto atrajo la atención de Lucía. Su mirada vaciló un instante. Makoto notó su distracción. En sus ojos brilló la satisfacción. Justo cuando la comisura de sus labios estaba a punto de curvarse, escuchó la voz gélida de la mujer. «Quítatelo». Es de Jorge. El movimiento de Makoto se congeló. Iba a decir algo más, pero chocó con la mirada glacial de Lucía. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. No tuvo más remedio que quitarse el reloj a regañadientes y entregárselo, sin ganas, a María. «Toma». María soltó un bufido de desprecio y estaba a punto de cogerlo cuando su mirada se quedó fija en el cuello de la camisa de Makoto, que se había abierto sin querer. Bajo el cuello entreabierto, medio oculto, asomaba ligeramente un pétalo de flor blanca. Casi sin pensarlo, María tiró del cuello de la camisa de Makoto y lo abrió de golpe. «¿Qué haces?». Makoto gritó agudo, escondiéndose detrás de Lucía. «Lucía, mira, ella me está acosando». Las cejas de Lucía se fruncieron con fuerza. Su mirada se volvió fría. «María, ¿estás loca? Makoto es mi hombre». María no la escuchó. En su mente solo estaba la imagen fugaz del tatuaje que había visto. Las emociones brillaban y se apagaban en sus ojos una y otra vez. Como testigo de toda la historia de amor entre Lucía y Jorge, nadie sabía mejor que ella lo que significaba la gardenia. Lucía, ella realmente se había atrevido. De pronto, recordó las palabras que Jorge le había dicho la noche anterior. A ella y a Sofía. «El miércoles pasado fue mi cumpleaños. Lucía dijo que estabas triste por una ruptura y que tenía que acompañarte a beber. Y no volvió en toda la noche. Ahora ya estás mejor». No. En ese momento no pensó demasiado. Solo estaba concentrada en cómo cubrirle las espaldas a Lucía. Al fin y al cabo, era su mejor amiga desde la infancia. Por eso solo respondió, «Mucho mejor». Gracias a que Lucía me consoló. Si no, no habría salido adelante. Jorge no dijo nada más. Sonrió levemente y se dio la vuelta para marcharse. Ahora que lo recordaba, cuando se fue, parecía tener los ojos enrojecidos. ¿Habrá sido entonces cuando ya sabía algo? María aspiró aire frío con fuerza. Desvió la mirada hacia el rostro de Lucía. Los labios le temblaban. «Yo». «Lucía, parece que el cuñado ya sabe que tú». No terminó la frase, porque Makoto soltó de pronto un gemido de dolor, llevándose la mano al vientre y temblando con fuerza. «Lucía, me duele mucho el estómago. ¿Será que la herida se ha vuelto a abrir?». Lucía no tuvo tiempo de pensar. De inmediato lo ayudó a tumbarse en la cama y pulsó el timbre de llamada. «Lo demás se habla luego. Ahora hay una vida en juego. Sal primero». María se quedó helada al ver la pésima actuación de Makoto. La rabia le subió de golpe. «Lucía, ¿no te das cuenta? Él claramente está fingiendo. Me duele. Lucía, ¿me voy a morir?». Makoto volvió a interrumpirla. Lágrimas cristalinas caían una tras otra. Por un instante de confusión, Lucía creyó ver al Jorge de hacía 5 años. Cuando lo llevaron al hospital, él también yacía así en la cama, con las lágrimas brotándole sin control, repitiendo una y otra vez, «Duele, duele mucho». En ese momento, los dos rostros parecidos parecieron superponerse. Los ojos de Lucía se enrojecieron de golpe. Médicos y enfermeras llegaron rápidamente y, en el alboroto, empujaron a María fuera de la habitación. Ella, sin resignarse, estiró el cuello y gritó, intentando recuperar la atención de Lucía. Lo único que obtuvo fue el grito impaciente de Lucía. «María, aquí hay una vida en peligro. ¿Ya terminaste de armar escándalo? Si todavía me consideras tu amiga, sal y no molestes a los médicos mientras salvan a Makoto». La puerta de la habitación se cerró de golpe con un iván. María miró la puerta que casi le había golpeado la cara. En sus ojos se mezclaron 1000 emociones, que al final se condensaron en una oscuridad densa como tinta. Se arrepentía. No debería haber engañado a Jorge por lealtad a una amistad. A partir de ahora, tampoco volvería a involucrarse en ninguna relación sentimental de Lucía. Jorge hubiera descubierto la verdad o no, se marchara o no, ella no le diría a Lucía ni una palabra más. María respiró hondo, miró por última vez a Lucía, ocupada atendiendo a Makoto dentro de la habitación, y se marchó a grandes pasos.
sin volver la cabeza. Capítulo 10. Por otro lado, compré el último billete de avión del día y salí del país. Bajo las montañas nevadas y blancas de Suiza, marqué el número de mi tutor. Profesor, estoy en Suiza, ¿aún me quiere? En una calle extranjera, con el equipaje en la mano, mi voz temblaba, para estar con Lucía. Hace 10 años rechacé la invitación de mi tutor para participar en su proyecto y me empeñé en quedarme en el país para casarme. Mi tutor, dolido por mi falta de ambición, me dijo entonces: Jorge, de todos los estudiantes que he dirigido, eres el más talentoso. Si renuncias a tu futuro por el matrimonio, ¿puedes asegurarte de que de verdad no te arrepentirás algún día? Yo era joven y creía que el amor verdadero podía vencerlo todo, así que, frente a sus advertencias, respondí lleno de confianza: Profesor, seguro que no me arrepentiré, pero ahora, me arrepiento. La noche del miércoles pasado, cuando Lucía se perdió mi cumpleaños, vi en los estados de WeChat una oferta de trabajo publicada por mi tutor. Su nuevo proyecto había recibido apoyo del gobierno suizo. Se había establecido oficialmente en Suiza y necesitaba con urgencia a un grupo de becarios con experiencia en investigación científica. Como poseído por algo, guardé aquella imagen. Después de confirmar la infidelidad de Lucía, la volví a buscar y, siguiendo el teléfono y la dirección que aparecían en ella, compré el billete a Suiza. Si hubiera sido hace 10 años, no habría tenido miedo ni siquiera de entrevistarme para dirigir un proyecto, menos aún para ser simple becario de laboratorio, porque entonces yo era lo suficientemente brillante. Pero ahora, solo marcar ese número me hizo temblar de nervios, con las manos y los pies fríos. Profesor, aunque en estos 10 años no he seguido trabajando directamente en investigación, nunca he dejado de estudiar. He analizado con detalle el proyecto que publicó en WeChat y he escrito varias versiones de mi propia interpretación. Sé que, después de tantos años sin investigar, mi comprensión y dominio de muchas cosas no estarán al nivel de otros, pero estoy dispuesto a aprender. Tenía los labios secos. Cada palabra parecía exigir toda mi fuerza. Profesor, ¿podría darme una oportunidad para una entrevista? La respiración al otro lado del teléfono se volvió más pesada. Parecía suspirar largamente. Esta noche a las 7, en el restaurante Ross. Trae lo que hayas preparado y nos vemos. Abrí los ojos de par en par. Una luz húmeda apareció en ellos mientras hablaba con emoción. Gracias, profesor. No llegaré tarde. Colgué el teléfono y mi ánimo se alivió de inmediato. Tomé un taxi y fui al hotel que había reservado con antelación. Mientras tanto, en el hospital del país, Makoto había terminado todos los exámenes y dormía agotado en la cama. Ese día había hecho un gran escándalo, gritando que le dolía. Los médicos lo revisaron varias veces sin encontrar problemas graves. Sin alternativa, Lucía tuvo que llevarlo a otro hospital y someterlo a una batería de pruebas más profundas. Los resultados saldrían al día siguiente. Cuando por fin recordó mirar el teléfono, ya eran las 12 de la noche. Jorge aún no había respondido, mirando la ventana de chat, que normalmente no paraba de moverse y ahora estaba en silencio absoluto. Lucía sintió por fin que algo no iba bien. De manera instintiva, envió un mensaje. Jorge, ¿qué estás haciendo? Te echo de menos. La diferencia horaria entre Suiza y el país era de 7 horas. Aquí eran las 5 de la tarde. Yo estaba ocupado organizando los documentos para la reunión de la noche. Dejé el móvil tirado sin cuidado sobre el sofá. Pasaron 10 minutos y no hubo respuesta. Lucía frunció el ceño. Inquieta. ¿Se habrá quedado dormido? Encogió los dedos. Dudó un instante y pulsó el botón de llamada. El tono sonó en la habitación del hotel. Fruncí el ceño. Al ver que era Lucía, colgué directamente. Ahora no tenía tiempo para enredos con ella. ¿Por qué colgó? ¿Aún no se ha despertado? Lucía miró el teléfono incrédula, pero enseguida se dijo que quizás solo dormía muy profundamente y no quería mirar el móvil. Después de todo, la noche anterior había donado 6 bolsas de sangre. Dormir más de lo normal era comprensible. Convenciéndose a sí misma, Lucía guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a sentarse en el sofá. Al segundo siguiente, se levantó de golpe, agarró las llaves y salió apresurada. Condujo de regreso a casa. Capítulo 11. Lucía volvió a casa. A diferencia de lo habitual, lo primero que sintió al entrar no fue calidez, sino frío, demasiado frío, como si Jorge no hubiera regresado en absoluto. Ese pensamiento le surgió de golpe. Enseguida negó con la cabeza y soltó una risa forzada. ¿Cómo iba a ser posible? Jorge la amaba tanto.
10 años de matrimonio. Aunque ella saliera a beber por compromisos y volviera a casa a las 3 de la madrugada, la luz del salón siempre estaba encendida, como si siempre hubiera alguien esperándola. Hoy, la luz no estaba encendida. La mirada de Lucía se apagó un poco. A propósito, alzó la voz. Jorge, cariño, ya llegué. Subió las escaleras. El suelo de madera resonó con pasos secos y claros. Antes, a mí me encantaba ese sonido, porque significaba que Lucía había vuelto a casa. Antes, en cuanto ella pisaba las escaleras, yo salía corriendo de la habitación con alegría para mirarla y sonreírle. Ahora, Lucía ya había llegado al rellano, y las luces del segundo piso seguían apagadas. La mano que colgaba relajada a su costado no sabía desde cuándo se había cerrado en un puño. Sus pasos se aceleraron y, de repente, tropezó con algo. ¡Clang! Lucía bajó la mirada y, al ver el marco de fotos en el suelo, se estremeció. Esto es. Se agachó y lo recogió con cuidado. Era una foto de cuando recién empezábamos a salir, tomada por María, con el fondo de un concierto de una estrella famosa. En la imagen, yo la rodeaba por la cintura y sonreía a la cámara con un brillo cálido y luminoso. Ella solo mostraba el perfil, pero el amor en su mirada parecía desbordarse, casi de forma instintiva. Lucía levantó la camisa de seda a medida que llevaba puesta y limpió con cuidado el cristal del marco. A Jorge le encantaba esa foto. Si se ensuciaba, seguro que se enfadaría. Pensándolo así, sus movimientos se volvieron aún más cuidadosos. De pronto, se quedó rígida. ¿No había estado siempre esa foto guardada por Jorge en la mesilla de noche? ¿Cómo podía haber acabado tirada en la escalera? Como si alguien la hubiera arrojado. Basura. Esa palabra apareció en su mente y la asustó tanto que soltó varias risas secas, como si así pudiera ahuyentar la inquietud que brotaba en su pecho. ¿Cómo iba a ser basura? ¿Cómo iba a ser posible? Jorge nunca haría algo así. Llevaban 10 años casados. ¿Cuántos 10 años puede tener una persona en su vida? Jorge era la vida de Lucía. Él seguro que no lo haría. Lucía no sabía cuántas veces se había tranquilizado ya ese día. No se atrevió a pensar más. Subió las escaleras de 2 en 2. Al otro lado, faltaba una hora para la cita acordada. Guardé los documentos ya ordenados en el bolso y salí de inmediato. Por el camino, por fin tuve tiempo de revisar los mensajes del móvil. Como siempre, 99 más. La mayoría eran de María. No sabía qué locura le había dado. No paraba de preguntarme dónde estaba. Decía que no se lo diría a Lucía y que quería pedirme perdón. No me molesté en responder. La bloqueé directamente. Otra parte era de Sofía. Ella también me buscaba, pero más bien para quejarse. Jorge, ¿cómo que donaste tanta sangre? ¿Por qué no lo dijiste antes? Cuando Lucía supo que te habías desmayado, no paraba de echarme la culpa. Tampoco respondí. La bloqueé. Y el último mensaje era de Lucía. Jorge, ¿qué estás haciendo? Te echo de menos. La foto de perfil de Lucía seguía siendo la que habíamos elegido juntos hacía 10 años. Ella era una gatita con una flor en la cabeza. Yo, un perrito con gafas de sol. Guardé silencio unos segundos. Cambié mi foto de perfil por una imagen de las montañas nevadas de Suiza y, después, la bloqueé y la eliminé. Borré 10 años de recuerdos. Cuando terminé todo eso, el restaurante ya estaba a la vista. Pagué el taxi, tomé el bolso y entré al restaurante a grandes pasos. Capítulo 12. En la villa del país. La mano de Lucía se quedó rígida sobre el pomo de la puerta durante un largo rato. Al final, respiró hondo y empujó la puerta del dormitorio. Dentro reinaba un silencio absoluto, incluso sin encender la luz. Lucía sabía que no había nadie en la cama. Se quedó atónita unos segundos y encendió la luz. La puerta del vestidor estaba abierta. La ropa que le pertenecía a ella colgaba ordenada en el armario. Las camisas estaban dobladas en su sitio. La ropa interior y los calcetines colocados de oscuro a claro, en perfecto orden. Ese era el hábito de Jorge. Los vestidos, los tacones y las joyas de la dueña de la casa también estaban exactamente donde debían estar, al igual que los productos de cuidado de la piel sobre el tocador. Nada había cambiado, pero el ánimo de Lucía no mejoró en absoluto, porque se dio cuenta de que la ropa de Jorge había desaparecido. No los trajes ni los zapatos que ella le había comprado, sino los suyos propios. Las cosas que no tenían nada que ver con ella. Su mente explotó con un estruendo. Salió corriendo del dormitorio hacia el despacho. La estantería estaba medio vacía. Abrió la caja fuerte. Los documentos de Jorge habían desaparecido. Incluso su certificado de matrimonio se había llevado. Solo quedaba el que pertenecía a Lucía. Toda la inquietud y la ansiedad se hicieron reales de golpe.
Con pánico, Lucía sacó el teléfono del bolsillo. Cuanto más nerviosa estaba, más le temblaban las manos. Tardó un buen rato en conseguir desbloquear la pantalla. Llamó a Sofía. ¿Has visto a Jorge? No está en casa y se ha llevado el equipaje. ¿Sabes a dónde fue? ¿Qué? ¿Tampoco te ha contestado a ti? Sofía se levantó de golpe al otro lado del teléfono. Incrédula, yo pensé que Jorge solo no quería hablar conmigo porque lo arrastré a donar sangre. Tú. Lucía colgó directamente y llamó a María. ¿Has visto a Jorge? No está en casa. ¿Sabes a dónde fue? Se fue. La voz de María era ronca. Desde que volvió del hospital por la tarde. No había dejado de repasar mentalmente todo lo ocurrido desde la noche anterior hasta ahora. Cuanto más pensaba, más segura estaba. Jorge lo sabía todo. La infidelidad de Lucía, que ella y Sofía la ayudaron a ocultarlo, y lo de la extracción de sangre, lo sabía todo. Mirando el llamativo signo de exclamación rojo en la pantalla del móvil, María sintió cómo se le oprimía el pecho. Tomó la copa de alcohol que tenía al lado y se la bebió de un trago. Al otro lado del teléfono, las pupilas de Lucía se contrajeron de golpe. ¿Qué quieres decir con que se fue? María, ¿qué estás diciendo? No bromees conmigo. No me gusta este tipo de bromas. Lucía soltó una risa seca. Sentía la boca como llena de piedras. Además, ¿a dónde podría ir? Sus padres ya no lo quieren. No tiene muchos amigos, aparte de mí. ¿A dónde podría ir? ¿Será que está celoso porque no lo acompañé y se puso de acuerdo con ustedes para hacerme un berrinche? Mira, dile de mi parte que sé que me equivoqué, que no volverá a pasar nunca más, que él me bloqueó, dijo María en voz baja. A ti también te habrá pasado lo mismo. El miedo subió de golpe como una marea. Con manos temblorosas, Lucía colgó y marcó el número de Jorge. Lo sentimos. El teléfono que ha marcado está apagado. La voz mecánica de la operadora se repitió con frialdad. Sin rendirse, abrió WeChat. Buscó ese avatar tan familiar y envió mensajes. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas el teléfono? Sé que me equivoqué. No me ignores. Los mensajes se enviaron correctamente, pero al segundo siguiente, apareció un signo de exclamación rojo y cegador. Mensaje enviado, pero rechazado por el destinatario. De verdad la había bloqueado. De verdad ya no la quería. Un pánico enorme y una incredulidad insoportable inundaron a Lucía al instante. Las piernas le fallaron y cayó al suelo. El reloj de su muñeca golpeó el piso con un clang. Pero ni siquiera eso consiguió devolverle la razón. ¿Por qué? ¿Cómo podía ser? Se lo preguntó una y otra vez, con la mente hecha un caos. De pronto, recordó aquella foto tirada en la escalera. Jorge sabía que ella le había sido infiel. Esa frase apareció en su mente. El cuerpo de Lucía se tambaleó. Estuvo a punto de no poder mantenerse en pie. ¿Dónde había salido mal? ¿En el hospital? ¿En lo de la extracción de sangre? ¿O fue María quien se lo dijo? Sí, seguro que fue María. Sofía no tendría ese valor. Su laboratorio aún necesitaba que Lucía consiguiera inversiones. Ella no lo haría. Solo María. Tenía que haber sido ella. Lucía apretó los dientes. Sus facciones se volvieron feroces y una violencia oscura estalló en todo su cuerpo. Se levantó como pudo. Apretó el teléfono en la mano y se lanzó de lleno a la noche. Capítulo 13. Restaurante Ross. Nada más entrar. Me topé de frente con un par de ojos fríos y serenos. ¿Señor? Mi antiguo amor secreto. Al ver a la mujer de porte distante y racional frente a mí, se me quedaron rígidos brazos y piernas por un instante. Cuando tenía 7 años, la relación de mis padres se rompió y se divorciaron de mutuo acuerdo. Menos de un año después, ambos encontraron de nuevo el amor. Yo me convertí en una pelota que ninguno de los dos hogares quería, pasándoseme de un lado a otro. Primaria, secundaria, preparatoria, viví interno todo el tiempo, para tener la capacidad de ser independiente. Estudié como un loco todos los días. Logré entrar en la mejor universidad de la capital y en la mejor especialidad. En segundo año, gracias a mi buen desempeño, conseguí unirme al grupo de investigación del tutor, aunque solo fuera para hacer trabajos menores. Y Ana era entonces la columna vertebral del grupo de investigación. Mi diosa, lástima que, en tercer año, se fuera al extranjero a estudiar. Mis sentimientos nunca llegaron a decirse y terminaron sin siquiera comenzar. Al pensar en aquella confesión que nunca pronuncié, me sentí un poco incómodo y apreté los labios. Respiré hondo y me acerqué con naturalidad a saludar. Profesora, señor, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ana asintió levemente, tan distante como siempre. La profesora sonrió y explicó. Tu señor Ana justo vino a verme. Al oír que habías venido a Suiza,
La llamé también. ¿No te molesta? Negué con la cabeza. Claro que no. Ana y yo tampoco nos vemos desde hace mucho tiempo. La última vez que supe que había vuelto al país fue hace 10 años. Fue solo después de casarme con Lucía cuando supe que Ana había regresado. Había estado 3 días en la universidad. Parecía que estaba esperando a alguien, pero al final no esperó a nadie y volvió a irse al extranjero apresuradamente. Ana también recordó aquel episodio. Su mirada se volvió más profunda. Me alegra. Temía que te sintieras incómodo. Anda, siéntate, dijo la profesora, apresurándose a invitarnos. Miré alrededor. El asiento junto a la profesora estaba ocupado por un bolso. Solo quedaba libre el lugar al lado de Ana. Al fin y al cabo, había sido alguien por quien estuve enamorado en secreto. Al sentarme, no pude evitar sentirme un poco incómodo, pero la profesora estaba de muy buen humor y empezó a hablar de los días en que hacíamos investigación juntos. Todavía recuerdo cuando Jorge entró por primera vez en nuestro grupo de investigación. No entendía nada y corría detrás de Ana todo el día preguntando esto y aquello. A veces estaba tan concentrado que hasta se le olvidaba cenar, recordó mientras pedía los platos. Entonces pensé que este chico tendría un gran futuro. ¡Qué lástima! No terminó la frase. Bajé la mirada. La comisura de mis labios sabía amarga. Antes de venir, había imaginado muchas reacciones posibles por parte de la profesora. Quizá estaría enfadada porque su alumno había abandonado su futuro y, 10 años después, volvía sin pudor a pedirle una oportunidad. Quizá se burlaría con sarcasmo, pensando que solo después de chocar contra el muro había aprendido la lección. Incluso pensé que tal vez ni siquiera me daría una oportunidad y usaría la comida como excusa para rechazarme con tacto. Pero la profesora Chan no preguntó nada, solo mencionó brevemente el pasado. Dejé el vaso, saqué mis apuntes de la mochila. Profesora, aquí están los materiales que he organizado y mis propias ideas. Por favor, écheles un vistazo. La profesora ajustó sus gafas, tomó el cuaderno y lo revisó con atención durante un buen rato. Al dejarlo, su expresión se volvió a la vez seria y satisfecha. Jorge, no me equivoqué contigo. He leído tus notas. Tienes mucha visión. Asintió con firmeza y luego mostró una expresión apurada. Pero mi laboratorio necesita asistentes que sepan manejar el equipo con soltura. No cumples con mis requisitos. Aunque ya estaba preparado mentalmente, no pude evitar sentirme abatido. 10 años realmente habían cambiado demasiadas cosas. Parpadeé y guardé la decepción en el fondo del corazón. Gracias, profesora, lo entiendo. De pronto, Ana habló. ¿Puedo verlo? Fue la primera vez que habló esa noche. Asentí y le pasé el cuaderno. Ana se ajustó las gafas de montura dorada sobre el puente de la nariz y lo revisó con atención. Luego giró la cabeza hacia mí. ¿Te interesaría venir conmigo? Me quedé un momento en blanco, sin entender su significado. ¿Cómo? Los ojos de la profesora se iluminaron. Claro, ¿cómo no se me ocurrió antes? Dio una palmada. Emocionada. Mira que despiste el mío. Esta vez Ana ha venido porque quiere establecer su propio instituto de investigación en el país y vino a pedirme experiencia. Si estás dispuesto, con que se lo pidas a ella basta. Pero usted misma dijo que no doy la talla. Abrí los ojos sorprendido. Algo inseguro. ¿De verdad puedo? Ana asintió. Su voz era fría, pero transmitía una extraña seguridad. He leído tus notas. Tu base teórica es muy sólida. Puedes intentarlo. Te daré un periodo de prueba. Una alegría inmensa casi me ahogó. Me levanté de golpe, con los ojos enrojecidos, e hice una profunda reverencia. Gracias. No se preocupe. Me esforzaré al máximo. Ana respondió con un leve tras los cristales de sus gafas. Sus ojos se curvaron en una sonrisa. Por fin solté el peso del corazón. Todo mi cuerpo se relajó visiblemente. Si no hubiera sido por el teléfono vibrando insistentemente dentro de la mochila, casi habría olvidado que yo estaba huyendo de un divorcio. Un mensaje de un número desconocido. Jorge. Lucía se volvió loca. Adjuntaba una foto del bar de la noche anterior. María estaba desplomada en el sofá, sujetándose la cabeza. La sangre le corría hasta el cuello. A un lado, Lucía, con el rostro lleno de furia, sostenía en la mano una botella de whisky rota. Capítulo 14. Media hora antes, un deportivo negro circulaba a toda velocidad por las calles de la ciudad. El velocímetro se disparaba hasta los 70 kilómetros por hora. Lucía apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le marcaban. Su mirada era profunda y aterradora. Jorge, murmuró en voz baja. No dejaré que nadie interfiera en lo nuestro. Espérame. El coche se detuvo frente al bar. Lucía no perdió ni un segundo. Agarró el móvil y fue directamente al reservado donde estaba María. Ella era la dueña en la sombra de aquel bar.
Cada reunión se hacía siempre en ese mismo reservado, tal como esperaba. Al abrir la puerta vio el suelo lleno de botellas de whisky. María, con la mirada borrosa por el alcohol, estaba recostada en el sofá. Al verla entrar, ni siquiera levantó la cabeza. ¿Ya llegaste? ¿Encontraste a Jorge? Yo creo que esta vez él. Van. El sonido de una botella rompiéndose resonó con violencia. María sintió un dolor punzante en la frente. La mano se le resbaló y la sangre empezó a gotear, gota a gota. Sofía, que había llegado apresuradamente, se quedó con las pupilas temblando al ver la escena. Lucía, ¿estás loca? Empujó a la mujer de expresión sombría a un lado y arrancó pañuelos de papel para detener la hemorragia de María. ¡Lárgate! María le apartó la mano de un manotazo y clavó la mirada en Lucía, que permanecía fría e inexpresiva. ¿Pero qué demonios os pasa? ¿No estabais bien ayer todavía? Sofía no entendía nada y tenía cara de sentirse injustamente tratada. Lucía, María es nuestra mejor amiga. ¿Qué estás haciendo? ¿Y tú, María? Quiero ayudarte a parar la sangre y tampoco me dejas. ¿También te has vuelto loca? Nadie le respondió. La mano de Lucía, aún sosteniendo la botella, estaba blanca por la fuerza. ¿Por qué Jorge se fue de casa? ¿Fuiste tú quien se lo dijo? Lo de la extracción de sangre solo te lo conté a ti. Sofía giró la cabeza, confundida. ¿Extracción de sangre? ¿De qué estáis hablando? Después de que Jorge se desmayara el día anterior, ella había recibido una llamada urgente del laboratorio por un problema grave con unos datos y había pasado toda la noche allí, trabajando sin parar, hasta que, a mitad de camino, María le dijo que Jorge se había dado el alta por su cuenta y que Lucía, al no encontrarlo, había insistido en salir del hospital pese a no estar recuperada. Solo entonces Sofía sacó tiempo para escribirle a Jorge, pidiéndole que regresara al hospital y no hiciera preocupar a Lucía. Y después vino lo de esa noche. Lucía llamó diciendo que Jorge se había ido de casa y los había bloqueado a todos. Sofía se dio cuenta entonces de que algo no iba bien y fue corriendo a buscar a María. Jamás imaginó que, al entrar, vería a Lucía agrediéndola. Cuanto más lo pensaba, más enfadada se sentía. Sacó el móvil y tomó una foto de las dos enfrentadas. Luego, con una cuenta secundaria, se la envió a Jorge. Yo no puedo convenceros. Que lo haga Jorge cuando vea el mensaje y venga corriendo. A ver cómo seguís siendo tan tercas, dijo Sofía con total seguridad. Se conocían desde hacía 10 años. Cada vez que alguna resultaba herida, Jorge siempre aparecía el primero. Ya era casi una costumbre. Y esta vez, además, había sido Lucía quien había golpeado a alguien. Al oír eso, María y Lucía se quedaron inmóviles. Dos pares de ojos se clavaron en el teléfono de Sofía, con una expectativa oculta. El tiempo pasó segundo a segundo. El móvil de Sofía seguía sin moverse. La esperanza en los ojos de María se transformó en burla amarga. No va a volver. Después de lo que le hemos hecho, ya no va a volver. Los labios de Lucía estaban apretados con fuerza. Sus ojos, inyectados en sangre. ¿Cómo que le hemos hecho? ¿De qué estáis hablando exactamente? Sofía por fin sintió que algo iba terriblemente mal. Acabas de mencionar la extracción de sangre. ¿Qué pasó con eso? ¿Jorge no donó sangre para salvar a Lucía? María soltó una risa helada. ¿No te lo contó? Compró al médico para engañarnos. La persona que necesitaba la transfusión no era ella, sino el amante con el que estaba engañando a Jorge. María bajó la mano. La herida de su frente era espantosa. Y encima metió a ese hombre en la habitación contigua a la de Jorge, disfrutando tranquilamente de dos hombres a la vez. ¿No es así, señorita Liu? Sofía giró la cabeza, incrédula. ¿Es verdad lo que dice? Lucía guardó silencio. Era una confirmación. El aire se congeló durante 2 segundos. Sofía apretó los puños y, de repente, le dio una bofetada a Lucía. Jorge te trataba tan bien y así se lo pagas. ¿Sabes que ayer pensó que eras tú la que estaba herida y dejó que le sacaran 6 bolsas de sangre? 6 bolsas. ¿Sabes lo que significa eso? Un poco más y habría muerto. El labio de Lucía estaba amoratado. Su voz salió ronca. Pensé que no pasaría nada. Ella también lo supo después. Jorge la amaba hasta el punto de no valorar su propia vida. Ya se había arrepentido hacía tiempo. Pensaba que, una vez arreglara lo de Makoto, se tomaría 2 meses de vacaciones para acompañar a Jorge, cuidarlo y compensarlo. Sofía temblaba de rabia. Aún quería golpearla, cuando el teléfono vibró una vez. Apareció un nuevo mensaje. Casi al mismo tiempo, las 3 se abalanzaron sobre el móvil. Abrieron el mensaje. Era una frase breve, fría como una sentencia. Ayúdame a decirle a Lucía que el acuerdo de divorcio está sobre la mesa del salón. Que no se le olvide firmar.
Capítulo 15. Después de enviar el mensaje, guardé el teléfono y continué disfrutando de la cena. En el país, Lucía y las otras dos quedaron como si un rayo les hubiera caído encima. Todo su cuerpo se volvió de hielo. El corazón de Lucía casi se detuvo. Se quedó con la boca abierta durante un buen rato antes de conseguir exprimir una frase. «Jorge, ¿quiere divorciarse de mí?». Sentía la cabeza entumecida y abultada. Los dedos le temblaban sin control. Al final, la vista se le oscureció y se desplomó. Cuando volvió a despertar, ya era al día siguiente. Lo primero que vio fue un techo blanco inmaculado. El olor a desinfectante llenaba el aire. «¿Dónde estoy?», murmuró, aún sin reaccionar del todo. Makoto, con el peinado cuidadosamente arreglado, la miró con una mezcla de alivio, alegría y expectación. «Lucía, me diste un susto de muerte. El médico dijo que recibiste un gran impacto emocional y que las heridas del accidente aún no habían sanado del todo. Por eso te desmayaste. Descansa bien. Yo me quedaré contigo todo el tiempo». «¿Y María y Sofía?», preguntó Lucía. Makoto frunció los labios. «Ellas te trajeron al hospital y luego se fueron. Dijeron que iban a ayudarte a recoger unas cosas. No sé qué puede ser tan importante». Dicho esto, los ojos le brillaron y empezó a meter cizaña. «Lucía, llevas inconsciente toda la noche y el hermano Jorge no ha venido. ¿No será que le pasó algo?», probó a decir. El cuerpo de Lucía se tensó. Los recuerdos de la noche anterior se le vinieron encima de golpe. «No va a volver», dijo Lucía, con una amarga curvatura en los labios. «Ya no me quiere». «¿Qué?». Makoto se tapó la boca. La alegría en sus ojos era imposible de ocultar, aunque sus palabras sonaban hipócritas. «¿Cómo puede ser así el hermano Jorge? Con razón no vino en toda la noche mientras estabas inconsciente. Es demasiado cruel. Pero no te enfades. Lucía, todavía me tienes a mí. Yo te acompañaré siempre, igual que Jorge». Su voz era suave, casi a punto de reírse. Por fin había llegado el día que tanto había esperado. Extendió la mano para tomarla de Lucía, pero antes de tocarla fue empujado con fuerza. Lucía se incorporó con gesto de profundo asco. «Fuera». «Lucía, ¿qué has dicho?». La sonrisa de Makoto se congeló. Lucía habló con frialdad absoluta. «No lo repetiré. Lárgate». El rostro de Makoto se volvió horrible. Aún intentó hacerse el mimoso cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe con un Iván. María y Sofía entraron una detrás de la otra, cada una con un maletín abultado en la mano. «¿Ya despertaste?». María tenía puntos en la frente y un aspecto agotado. Miró a Lucía sin la menor calidez. «La verdad que querías. Te la he traído». Arrojó el maletín sobre la cama. Lucía lo abrió y vio que estaba lleno de fotografías, grandes y pequeñas. Había capturas de pantalla del móvil. En ellas aparecía el recordatorio que ella misma había programado para el cumpleaños de Makoto. Había también imágenes de las cámaras del pasillo del reservado, Jorge de pie fuera de la puerta, con una bolsa en la mano. Su expresión no se distinguía bien. Y también imágenes de la terraza. Las cámaras solo habían captado la espalda de Lucía. Sofía extendió la mano, intentando apartar esa foto. «Esta parece que no sirve. No hace falta que la mires». «No», la interrumpió Lucía, con la voz ronca. «Esta es muy útil. Ese día yo estaba en la terraza haciendo una videollamada con Makoto. Jorge lo vio. La sombra que había salido por accidente en la esquina inferior izquierda era exactamente igual al bajo del abrigo que Jorge llevaba aquel día. Todo encajó. Su incomodidad, sus tanteos, y la forma en que la miró en el hospital al despertar, sin hacer escándalo ni reproches. Resultó que él había sabido la verdad desde hacía mucho tiempo. La única que se creía lista por ocultarlo todo era ella. Aquellas excusas tan torpes. ¿Cuánto le habrían dolido a Jorge al escucharlas? Lucía no se atrevía a pensarlo. Apretó las fotos con tanta fuerza que casi las rompió. «Y esto también, míralo», dijo Sofía, abriendo otro maletín de documentos. Capítulo 16. Esta vez no eran fotos, sino varias capturas de registros de transferencias bancarias y chats de WeChat. Una fuerte corazonada empujó a Lucía a revisarlos con rapidez. Había 3 transferencias de gran cantidad, todas realizadas en los últimos 2 días. La primera era para alguien llamado Dusiten. El contacto, con un avatar de globo azul, le había indicado: «Recuerden vestir hacia el asiento del conductor. Que yo pueda subir de posición esta noche depende de ti». La segunda transferencia tenía un destinatario cuyo nombre le resultaba familiar. Makoto le recordaba: «Exagera mis heridas. Cuanto más grave mejor. Que parezca que estoy en peligro de muerte. Solo así Lucía sentirá lástima por mí». La tercera fue la noche anterior, después de que Jorge se desmayara. Makoto, casi saltando de alegría, le escribió a esa persona:
Piensa en alguna forma de hacer que Lucía coloque a ese desgraciado en la misma planta que mi habitación. No creo que así todavía no se dé cuenta de que su esposa le pone los cuernos. Lucía se quedó clavada en el sitio. En una fracción de segundo, recordó cómo, en el momento del accidente, Makoto se había movido sin dudarlo, cruzando desde el asiento del copiloto para ponerse delante de ella. En ese instante lo había tomado como un gesto conmovedor. Ahora, al pensarlo bien, parecía que ya lo sabía todo. Incluso se había desabrochado el cinturón de seguridad con antelación, y también recordó el momento de asignar las habitaciones, cuando el médico murmuró cerca de su oído, como sin darle importancia: el señorito tiene heridas bastante graves. Existe el riesgo de una hemorragia interna en cualquier momento. Si la señorita Liu no puede atenderlo todo, lo mejor sería colocar las habitaciones cerca, y ella, sin pensar en nada más, había puesto a Jorge en la habitación contigua a la de Makoto. Una pared de por medio. Mientras Jorge estaba inconsciente por la donación de sangre, ella estaba al lado, en la habitación contigua, acostando a Makoto para que durmiera. El corazón de Lucía fue cortado una y otra vez como por un cuchillo sin filo. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos inyectados en sangre, clavó la mirada en Makoto, que temblaba sin parar. Le lanzó los registros de transferencias a la cara, y su voz salió entre dientes, helada, cargada de incredulidad. «Bastardo, ¿cómo te atreviste?» Al ver esos registros, el rostro de Makoto se volvió mortalmente pálido. Sus ojos parpadeaban de forma descontrolada. Los labios le temblaban. «Lucía, yo puedo explicarlo. Solo te amaba demasiado. Por eso quise llamar tu atención». «Mentira». Lucía lo interrumpió furiosa. Le agarró el cuello y lo estampó contra la pared. «Makoto, ¿no te advertí que no te metieras delante de Jorge? Será mejor que reces para que Jorge pueda perdonarme. Porque solo por haber planeado deliberadamente un accidente de coche, ya puedo hacer que pases el resto de tu vida en prisión». El rostro de Makoto se puso morado, por la asfixia. Sus pupilas se dispersaron como las de un pez moribundo. Suéltame, se debatió, estirando la mano hacia María y Sofía. Ayúdenme. Sofía apartó la mirada con frialdad y bajó la cabeza para teclear en su teléfono. María, con las manos en los bolsillos, esperó hasta que Makoto empezó a poner los ojos en blanco antes de hablar con voz gélida. «Ya basta, no dejes que se muera de verdad». Lucía apretó los dientes. Sus manos no aflojaron. Makoto se derrumbó. Sabía que Lucía realmente podía matarlo. En su pánico, pateó la mesilla de noche. El jarrón cayó al suelo con un crack, atrayendo la atención de la enfermera que estaba fuera. «¿Qué están haciendo ustedes?» La enfermera se quedó paralizada y corrió a salvarlo. Lucía soltó la mano. Miró desde arriba a Makoto, cubierto de mocos y lágrimas, y habló con una calma tan profunda que resultaba escalofriante. «No voy a dejar que mueras. ¿No sobornaste a un médico para sacarle 6 bolsas de sangre a Jorge? Haré que el médico te emita un diagnóstico de trastorno mental. A partir de ahora te quedarás aquí, donando sangre todos los días. Donarás hasta que completes la cantidad. Solo entonces pararás». No, señorita Liu. Sé que me equivoqué. Por favor, perdóneme». Makoto se arrodilló en el suelo, aferrándose con fuerza al pantalón de Lucía. «Suélteme, por favor». Al ver que no funcionaba, se abrió la camisa de golpe, dejando al descubierto su pecho pálido. «Señorita Liu, usted dijo que me amaba. Dijo que le gustaba que yo fuera joven, que me atreviera a todo. Hasta me tatué por usted. Perdóneme esta vez. Nunca más competiré con el hermano Jorge por su cariño. Se lo ruego». Lucía Liu bajó la mirada, como si de pronto recordara algo. Un destello sanguinario cruzó por sus ojos. Agarró a Makoto del pelo y, como si arrastrara a un perro muerto, lo llevó al baño y cerró con llave. «¿Qué vas a hacer?» No. Los gritos y llantos de pánico de Makoto quedaron aislados tras la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de nuevo. Lucía salió con las manos manchadas de sangre, la mirada vacía y anestesiada. En el suelo del baño, Makoto yacía boca arriba. El pecho era una masa sangrienta e irreconocible. Ya había perdido el conocimiento. Su rostro estaba completamente sin color. El tatuaje de la gardenia había sido arrancado entero por los fragmentos de vidrio. La enfermera cayó aterrada al suelo, murmurando que iba a llamar a la policía. María suspiró suavemente y llamó a un asistente para que se llevara al hombre. «Paga más dinero, que no se asusten». La puerta de la habitación se cerró y el espacio volvió a quedar en silencio. Lucía se sentó inmóvil en el sofá, como una escultura. Solo sus ojos, rojos hasta tornarse violáceos, delataban la tormenta en su interior. Miró el tatuaje de gardenia en su propia muñeca.
Tomó un cuchillo de fruta y lo clavó con fuerza. Espera. Sofía rompió de pronto el silencio. La hoja se detuvo a 1 milímetro de la piel. Ya sé dónde está Jorge. Vi una foto de Jorge en los estados de WeChat del profesor. Está en Suiza. Sofía acercó el móvil a las 2. Con voz firme. Clank. El cuchillo cayó al suelo. Lucía levantó la cabeza de golpe y marcó el número de su asistente. Resérvame el vuelo más rápido. Voy a Suiza. ¿Estás loca? María la detuvo. El médico dijo que tienes que quedarte hospitalizada al menos 2 días más. Lucía la apartó y empezó a vestirse con rapidez. No me importa, mientras pueda conseguir el perdón de Jorge. Aunque me muera, estoy dispuesta. Empujó a María y salió tambaleándose del hospital, perdiéndose en la noche. Capítulo 17. Al otro lado, en Suiza, llevaba ya un día entero quedándome en el hotel. La cama, el suelo, el sofá, todo estaba cubierto de borradores llenos de anotaciones. Yo era como una esponja, absorbiendo conocimientos con una avidez desesperada. Por la tarde, Ana me citó para ir juntos al laboratorio del profesor Chan. Al salir del hotel, empezó a lloviznar. Una lluvia fina, constante, con un paraguas de mango largo en la mano. Caminé a paso rápido hacia la cafetería donde habíamos quedado. Era mi tercer día en Suiza. Mi vida y mis emociones parecían haberse partido en 2. La mayor parte del tiempo lo dedicaba a prepararme para el periodo de prueba con Ana, pero en los ratos libres, inevitablemente, volvía a pensar en Lucía. ¿Habrá recibido el mensaje? ¿Habrá firmado el acuerdo de divorcio? ¿Y María y Sofía? ¿Se sentirán mal al saber que las bloqueé? Esos pensamientos cruzaban mi mente como meteoros y se desvanecían igual de rápido. 10 años es realmente mucho tiempo, aunque me repitiera una y otra vez que no pensara más en ello. El dolor del desprendimiento seguía apareciendo sin control. En cada instante en que mi mente quedaba en blanco, como ahora, Ana y yo nos encontramos y caminamos juntos hacia el laboratorio del profesor Chan. Solo por cruzar la calle, volví a distraerme sin darme cuenta. Cuidado. La voz de Ana sonó de repente junto a mi oído. Un coche pasó a toda velocidad, levantando agua que empapó mi gabardina. Sentí calor en la muñeca y, en un instante, mi cuerpo fue arrastrado hacia el de Ana. Hay un coche, dijo con nerviosismo, muy cerca de mí. Me quedé atónito por un segundo y bajé la mirada para encontrarme con sus ojos. Tensión, sobresalto y una pizca, muy leve, de timidez. ¿Por qué me resultaba tan familiar? Pensé de pronto. Ese tipo de mirada, juraría haberla visto hace mucho tiempo. ¿En quién? ¿En Lucía? La idea me hizo sonreír. Debía de estar alucinando por dormir tan poco. Era Ana, ¿cómo iba a parecerse a Lucía? ¿Cómo podía compararlas así? Molesto conmigo mismo, parpadeé un par de veces y me enderecé, saliendo de sus brazos. Perdón, estaba distraído hace un momento. Sonreí con torpeza. Entonces, con el rabillo del ojo, vi una floristería al borde de la calle. Con un sentimiento de disculpa en el corazón, me acerqué y compré un ramo de gardenias. Ana tenía una alergia severa al polen. Las gardenias eran la única flor a la que no reaccionaba. Por eso, desde segundo año de carrera, cambié todos mis productos con aroma floral por fragancia de gardenia. Y esa flor se convirtió también en mi favorita. Más tarde, Ana se fue al extranjero. Yo no llegué a confesarme, y sin darme cuenta, terminé enamorándome de las gardenias. Antes me quedé en blanco. Si no me hubieras agarrado, habría pasado algo. Toma esto como agradecimiento. Hablé con naturalidad y le tendí el ramo. Ana se quedó inmóvil un instante. En sus ojos pasó una mezcla de sorpresa y ternura. Justo cuando iba a aceptarlo, una figura salió disparada de la nada. Arrebató las gardenias y las lanzó con fuerza al suelo. Me quedé boquiabierto. Giré la cabeza y, al ver a la persona frente a mí, abrí los ojos de par en par. ¿Lucía? Capítulo 18. Lucía llevaba un abrigo trench beige. No tenía paraguas. Algunos mechones de su cabello estaban empapados por la lluvia y se le pegaban desordenadamente a la cabeza. Estaba mucho más demacrada, las mejillas ligeramente hundidas, profundas ojeras bajo los ojos. Todo su cuerpo desprendía un cansancio difícil de describir, como si hubiera viajado sin descanso. Se plantó entre Ana y yo. Pisó con fuerza las gardenias y en su rostro pasaron, una tras otra, la sorpresa, la decepción y una furia nacida de sentirse traicionada. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sorprendido. ¿No debería estar todavía en el hospital acompañando a Makoto? ¿Cómo había llegado hasta Suiza? Pero enseguida caí en la cuenta. ¿Has venido a traerme el acuerdo de divorcio?
No hace falta tanto lío. Dejé el teléfono de la abogada anotado detrás. Entrégaselo y ya está. Dicho eso, me agaché para recoger las flores. Tras 10 años de matrimonio, jamás imaginé tener que romper con ella en plena calle, pero no esperaba que Lucía me agarrara de repente. Con una ráfaga de aire frío y un tenue olor a medicinas, me rodeó con los brazos y me apretó con violencia contra su pecho. La fuerza era descomunal, como si quisiera incrustarme en su carne y en sus huesos. Jorge, sé que me equivoqué. No debí jugar ni buscar a otro hombre, ni engañarte para que donara sangre por él. Ya lo castigué. Enterró el rostro en mi cuello. Su voz era ronca. Lloraba como una niña a la que le han arrebatado su juguete. Perdóname, perdóname. Vuelve a casa conmigo. No nos divorciemos. Los transeúntes nos miraban con curiosidad. Sofía y María, que habían corrido detrás de ella, tenían los ojos enrojecidos. Solo Ana observaba con atención mi expresión, lista para sacarme de allí en cuanto notara que yo me sentía incómodo. Mi cuerpo estaba rígido. Me apretaba tanto que casi no podía respirar. El olor de Lucía me llenó la nariz y me provocó una fuerte náusea. Suéltame, dije con frialdad absoluta, sin emoción alguna. El cuerpo de Lucía se tensó. No esperaba esa reacción. Me soltó despacio, aunque sus manos seguían aferradas a mis brazos. Vuelve a casa conmigo. Mientras hablaba, tiró de mí para llevarme. Fruncí el ceño. Antes de que pudiera apartarme, una mano apareció desde atrás y la separó de mí. Señora, compórtese, dijo una voz fría. Ana, con el paraguas en la mano, apartó a Lucía sin miramientos. ¿Quién eres tú? Los ojos de Lucía se inyectaron en sangre. Se giró como si fuera a golpearla. Suspiré y me coloqué delante de Ana. Basta ya. Esa frase, dicha con ligereza, fue como pulsar el botón de pausa. Lucía se quedó inmóvil y me miró. Incrédula. Jorge, ¿la estás defendiendo a ella? ¿Quién es? Alcé la vista y la miré directamente a los ojos, enrojecidos y llenos de venas. ¿Eso importa? Lucía, ya estamos divorciados. Lucía dio 2 pasos atrás. Sus ojos estaban rojos hasta dar miedo. Los labios le temblaban mientras se negaba a aceptarlo. No estamos divorciados. No firmé. No estoy de acuerdo. Pero me fuiste infiel. Mi voz era muy baja, con un temblor casi imperceptible. ¿Quieres que te ayude a recordarlo? Tu teléfono, tu tatuaje. Y Sofía y María. Lucía, ¿con qué derecho crees que, después de traicionarme, basta con un lo siento para que yo haga como si nada hubiera pasado? Los labios de Lucía se movieron, como si quisiera decir algo, pero ya no quería escucharla. Me di la vuelta e indiqué a Ana que nos fuéramos. Sofía me detuvo. Jorge, Lucía es Lucía, pero si te divorcias de ella, ¿podrías no bloquearme a mí? María dio un paso al frente. Claramente pensaba lo mismo. Jorge, por los 10 años que nos conocemos, ¿podrías? Me detuve un instante, recorrí con la mirada a Sofía y a María, y solté una risa fría. No. Capítulo 19. Ignorando los rostros de ambas, que palidecieron de inmediato, los observé en silencio. Uno por uno, la miopía de Sofía había empeorado. Antes siempre llevaba unas gafas negras y pesadas. Era delgada, con un aire estudioso muy marcado. A menudo me seguía a todas partes, preguntando esto y aquello, mirándome con ojos llenos de admiración. Jorge, ¿cómo se obtiene este parámetro? Jorge, ¿cómo se usa el nuevo equipo? Jorge, ¿puedo unirme también a tu grupo de investigación? Quiero progresar contigo. Me gustaba su afán por aprender. Le enseñaba los experimentos paso a paso. La llevé a mi grupo de investigación e incluso añadí su nombre cuando publiqué un artículo SCI. Pensé que seríamos amigos para toda la vida. María había madurado. Se vestía con ropa formal que antes detestaba. El Patek Philippe con diamantes y cielo estrellado que solía llevar en la muñeca lo había cambiado. Hacía 3 años, por un lanje discreto y sobrio. Recuerdo la primera vez que la vi, llevaba un vestido rojo intenso, sentada entre varios chicos, rodeada de abrazos, mirando a todos como una mariposa coqueta. Ahora, también era otra persona. Y Lucía, solo ahora me daba cuenta de que era ella quien más había cambiado. Su mirada ya no era la misma, profunda, afilada, como si siempre estuviera envuelta en una niebla espesa. De pronto, ante mis ojos pasó la imagen de los ojos de Lucía de hace 10 años, claros, transparentes hasta el fondo. 10 años, resultaba que de verdad eran tan largos, lo suficiente como para convertir la sinceridad en arena, y hacerla no valer absolutamente nada. Suspiré y di media vuelta para marcharme. Lucía seguía rígida en el sitio. Al ver que me iba, estiró el brazo y me agarró la mano con fuerza.
Jorge, su voz estaba tan ronca que daba miedo. No te vayas. ¿Te gustan las castañas asadas con azúcar de Ciudad del Sur? Ahora mismo hago que compren esa tienda entera. Dices que trabajo demasiado y no tengo tiempo para ti. Trasladaré la oficina a casa. ¿Quieres viajar? Suiza, Europa Occidental, Tanzania, iré contigo a donde quieras. ¿Con tal de qué? Los ojos de Lucía estaban inyectados en sangre, a punto de llorar. Con tal de que no me abandones. Puse mi mano sobre la suya. Ejercí un poco de fuerza y, con firmeza absoluta, me solté. Luego me alejé a grandes pasos. Incluso al llegar al siguiente cruce, aún sentía en la espalda esa mirada cargada de dolor y negativa a rendirse. Perdón por haberte hecho presenciar ese espectáculo, le dije a Ana mientras caminábamos uno al lado del otro. No pasa nada, Ana negó con la cabeza, sin darle importancia, y se colocó de lado para protegerme del viento y la lluvia. ¿Esa era Lucía? Tu gusto, parece un poco malo. Me quedé un segundo en blanco y luego reí. Sí, muy malo, suspiré suavemente, sin darme cuenta. Los ojos se me enrojecieron. Pero cuando estábamos juntos, ella de verdad era muy buena conmigo. A mí me gustaban las flores. El patio de nuestra villa estaba lleno de ellas. Me gustaban las castañas asadas con azúcar de Ciudad del Sur. Hiciera viento o lloviera, ella me las compraba todos los días. Cuando enfermaba y no tenía apetito, se angustiaba muchísimo y cancelaba reuniones internacionales de cientos de millones para volver a casa y cocinarme costillas agridulces. Incluso el laboratorio de Sofía fue financiado por ella y bautizado con mi nombre. Sonreía mientras recordaba el pasado. Las lágrimas caían en grandes gotas, y la frialdad que había fingido se hizo pedazos. Le pregunté a Ana, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo? ¿Qué? Que el amante que eligió se parece a mí en un 80%. Hasta me fue infiel porque me amaba. ¿No te parece irónico? Sonreí, con una mueca exagerada, sin rastro de risa en los ojos. Ana se detuvo. Dudó un instante y luego apoyó la mano sobre mi cabeza. ¿H.M.? Me quedé desconcertado. Ana se puso ligeramente de puntillas y me revolvió el cabello con suavidad, hablando con una ternura dolida. Esta es la última vez. Llora por ella. Mis pestañas temblaron. Sí, respondí en voz baja. La última vez. Capítulo 20. En los días que siguieron, Lucía parecía haber regresado a 10 años atrás. Empezó a perseguirme con el mismo entusiasmo apasionado de entonces. La primera vez, apareció abajo de mi hotel con un enorme ramo de gardenias aún en botón. Cuando salí, mi mirada pasó por ella y por el blanco que abrazaba. En mi rostro no hubo la menor reacción. Me subí a un taxi y me fui. Lucía corrió detrás, pero solo alcanzó a ver el humo del escape. Se quedó allí, abrazando las flores, inmóvil. La octava vez, no sé de dónde consiguió la llave de mi habitación. Aprovechó que yo no estaba y convirtió mi sencilla habitación de hotel en un castillo de príncipe. Flores, globos, y una caja de joyería de terciopelo rojo. Dentro había un reloj antiguo, más lujoso y más hermoso que el de Makoto. Abrí la puerta, me quedé un segundo en blanco y, sin dudarlo, recogí mis cosas y cambié de hotel. Lucía quiso explicarse. Le lancé una mirada helada y solté unas pocas palabras. No habrá una próxima vez. La 11ª vez. Trajo a María y a Sofía al Instituto de Investigación del profesor Chan y tocaron frente a la entrada la pieza que más me gustaba, el Danubio Azul, exactamente igual que el día de la propuesta. Salí del laboratorio, vi la escena y me detuve. Le indiqué a Lucía que se levantara. Luego, ante sus miradas llenas de sorpresa y esperanza, tomé una silla cercana y la estrellé con fuerza contra el piano. El estruendo atrajo todas las miradas. Con total calma, dejé la silla en el suelo y le informé a Lucía. El dinero se descontará de nuestros bienes en común. Ese día incluso llegó la policía. Todo quedó hecho un desastre. Lucía me miró, aturdida, con una sonrisa más dolorosa que el llanto. Después de aquel día, Lucía desapareció durante mucho tiempo, hasta que, medio mes después, empezó a nevar en Suiza. De camino de la biblioteca al hotel, resbalé y caí. El tobillo se me hinchó al instante y durante un buen rato no pude levantarme. Saqué el móvil para llamar a una ambulancia, pero Lucía llegó antes que ella. Había adelgazado mucho. El abrigo ya no le quedaba y le colgaba del cuerpo, vacío. Aún así, no dudó, ignoró mi rechazo. Se quitó el abrigo para cubrirme y, como hacía 10 años, me ayudó a levantarme. Avanzamos por la nieve, hundiendo un pie tras otro. La nieve suiza era infinitamente más abundante que la de la ciudad A. Las calles estaban tan silenciosas que resultaban irreales. Apoyado en Lucía, pasé de resistirme a enfurecerme y gritarle.
y finalmente a quedarme inmóvil, como si alguien hubiera pulsado el botón de apagado. Los copos fueron cubriendo poco a poco el cabello de ambos. Ni Lucía ni yo dijimos nada, disfrutando en silencio de aquella calma. Cerca ya del hotel, hablé de pronto. Lucía, deja de insistir conmigo. Lucía se detuvo un instante, pero no respondió. Y María y Sofía, no les digas que me escriban de madrugada. Gasta mucha batería. Lucía respiró hondo y siguió caminando. Divorciémonos. No dejes que los últimos recuerdos hermosos que nos quedan se conviertan también en barro. Miré la nieve caer del cielo. Mi voz era tan baja que casi no se oía. Lucía sollozó. Una lágrima ardiente cayó sobre el dorso de mi mano. De acuerdo. Cuando terminemos de recorrer este camino, nos divorciamos. Se acabó. Esta nevada que duró 10 años. Capítulo 21. Lucía regresó al país. María y Sofía también se fueron con ella. Lucía les transmitió mis palabras. Después de eso, nunca volvieron a molestarme, solo que, de vez en cuando, a través del WeChat de otras personas, todavía podía ver noticias sobre ellas. Yo lo sabía. María y Lucía se habían peleado definitivamente, por una borrachera. María, ebria, dijo que llevaba tantos años sin casarse porque siempre había estado esperando a que Lucía y yo nos divorciáramos, solo que no esperaba que, una vez divorciados, yo ni siquiera pudiera seguir siendo su amigo. Dicen que Lucía se le llenaron los ojos de rojo en ese mismo momento y que ambas acabaron peleándose a golpes en el bar. La policía las detuvo durante 7 días. En cuanto a Sofía, su laboratorio cerró. Lucía le guardaba rencor por lo de haberme hecho donar sangre y retiró la inversión. Sofía no consiguió financiación nueva, aguantó medio año y al final declaró la quiebra. Ahora trabaja como administrativa en una universidad. Lucía se volvió una adicta al trabajo. Todos los días estaba trabajando o camino al trabajo. El dinero que ganaba, después de cubrir los gastos básicos, lo transfería íntegramente a mi cuenta. Decía que era una compensación. En el grupo Liu también apareció una regla no escrita, conocida por todos. La señorita Liu es alérgica a los hombres. Ningún hombre puede acercarse a Lucía a menos de medio metro, o será despedido de inmediato. Mi entrevista también fue un éxito y entré oficialmente en el Instituto de Investigación de Ana. La vida allí era monótona, pero plena, con el profesor visitándonos de vez en cuando. Para mi sorpresa, me sentía incluso más feliz que en la época universitaria. A veces, cuando trabajábamos hasta tarde, Ana siempre me invitaba a cenar. Con el tiempo, la gente del grupo empezó a bromear diciendo que hacíamos buena pareja. Cada vez que surgía el tema, yo lo cortaba con torpeza, por miedo a que Ana lo escuchara. Ana, en cambio, no reaccionaba, como si le pareciera aburrido, o como si lo aceptara tácitamente. Un compañero me lo dijo en voz baja. Lo había visto muchas veces. Ana se quedaba mirando mi espalda, perdida en sus pensamientos. Así pasaron los días, fluyendo como el agua. 3 años después, nuestra investigación por fin dio resultados. En la conferencia de prensa, yo hablé en representación del instituto. A mi lado estaba Ana, aún más madura y serena. Entre el público, Lucía, María y Sofía también habían venido, dispersas en 3 direcciones distintas. De pie en el escenario, los flashes deslumbrantes no dejaban de parpadear. No podía ver nada con claridad. Lo único que veía con claridad era esto. Mi vida ya había tomado un camino completamente nuevo. Adiós, Jorge. A los 22 años,